Para poder comprender esto es imprescindible que por un momento yo abra un paréntesis en la conferencia y os cuente algo sobre la mitología de los aztecas. Tened en cuenta que esto se produce 40 años después del descubrimiento de América por parte de Colón y 10 años después de la conquista de México por parte de Hernán Cortés y sus 500 soldados. O sea, prácticamente Europa acaba de descubrir a esta civilización. Era una gente, pues como cualquier otro pueblo. Se casaban, tenían sus hijos, cultivaban la tierra. Es importante que veáis en esta imagen la manera en la cual las mujeres casadas, desde el momento en el que ya contraían matrimonio, se colocaban el cabello. Porque eso era un signo para el azteca de que esa mujer era de un hombre. Al igual que nosotros hoy llevamos el anillo de casado o de casada, que es un signo de que efectivamente ha habido una consagración matrimonial, pues esa es la manera, el signo que tenían las aztecas de diferenciarse de las que estaban solteras todavía. Es decir, cuando un hombre veía a una mujer desconocida en la calle, si llevaba el cabello recogido así, ya sabía que era una mujer casada, no hacía falta que le dijera nada más. Los aztecas dominaban a las 300 tribus que en aquel momento estaban en esa zona, de tal manera que asombró a los castellanos la extraordinaria arquitectura, las infraestructuras que ellos habían construido. En ese punto eran increíblemente avanzados y también lo eran en la observación del cosmos. Eran unos astrónomos extraordinarios, porque en ello les iba la supervivencia. Es decir, ellos adoraban a los astros del cielo, pero porque pensaban que eran quienes les daban la vida y tenían que estar pendientes de los solsticios, de las estaciones, de los eclipses, etcétera, etcétera, porque veían signos también en las estrellas, en los cuerpos celestes. En eso eran extraordinarios. Sin embargo, hay un punto realmente terrible en la cultura de los aztecas en este momento, y era su religión, porque desafortunadamente era una religión sangrienta. Aquí tenéis al espantoso Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios de la guerra, que como podéis comprobar era caníbal. Es más, ellos estaban convencidos de que para que volviera a salir el sol al día siguiente había que alimentar a Huitzilopochtli para que se comiera las entrañas de las víctimas en vez de comerse al sol. Es decir, para ellos era un ritual sagrado el llevar a cabo los sacrificios humanos horribles que sobrecogieron a Hernán Cortés y a los soldados cuando descubrieron todo esto. Es más, en un determinado templo había un ídolo en honor a Huitzilopochtli con la boca abierta y cuentan los cronistas que se escuchaba una voz demoníaca a través de aquel ídolo que pedía víctimas y que tenía una sed de sangre insaciable. De tal manera que en la crónica de Hernán Cortés y sus 500 soldados en 1519 se dice que el propio Hernán Cortés con un martillo destruyó aquel ídolo horrorizado con lo que estaba viendo. Pero tengan en cuenta que cuando ellos iban a la guerra no mataban, cosechaban, capturaban a las pobres víctimas y luego esas eran las que servían de sacrificio para Huitzilopochtli y compañía, de tal forma que la ofrenda de sangre garantizaba la pervivencia del mundo. Era tal el sangrerío que se vivía allí que vivían aterrados, porque en cualquier momento el cuchillo de pedernal podía caer sobre ellos o sobre sus hijos. Fijaros que Andrés de Tapia y Gonzalo de Umbría contaron 136.000 cadáveres humanas en uno solo de aquellos templos. Y se calcula que eran 100.000 víctimas cada año ofrecidas a Huitzilopochtli. Pero si os aterra Huitzilopochtli, agarraos ahora con la madre de Huitzilopochtli, porque es esta abominación que tenéis aquí, Coatlicue. 2 serpientes que le salían de la cabeza, otras tantas de las manos, las garras que le salían de los pies. Coatlicue es la que tiene la falda de la serpiente, absolutamente satánica. Es más, sacrificaban a las madres embarazadas, les sacaban los fetitos,
desecaban las cabezas cortadas de los fetitos y con los cráneos adornaban a la Coatlicue, le ponían los collarcitos a la Coatlicue. ¿Sabéis dónde tenía el templo Coatlicue? En el monte Tepeyac, justamente donde escoge la Virgen aparecerse. ¿Y sabéis cuál es el nombre que le revela la Virgen Santísima a Juan Bernardino? Ella es la Virgen Tecuatlazupe, la que aplasta a la serpiente. Yo no sé a ti, a mí esto me parece de una belleza indescriptible y de una sutileza de la Virgen alucinante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le comunica el nombre Tecuatlazupe a los castellanos, ellos que todavía no entendían bien el náhuatl, ¿qué es lo que entienden? Tecuatlazupe de Guadalupe, la nuestra, la castellana, la que tenemos en Cáceres, pero ya me dirás tú qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe con la que se conserva en Cáceres. Absolutamente nada. Es decir, la Virgen de Guadalupe es una errónea comprensión del nombre extraordinariamente significativo que revela la Virgen, porque es la que aplasta a la Coatlicue, a la serpiente sanguinaria madre de Huitzilopochtli. Pues bien, ¿cómo continúa la historia? Aquí llega el momento en que os tengo que hablar de Ometeotl. ¿De quién? Ometeotl, vale. Pues resulta que Ometeotl, dentro de el panteón de dioses aztecas, era un dios raro, porque a diferencia de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, y el dios sanguinario, y el dios caníbal, este era el inventor de sí mismo, y era el dios de la vida, y era el dios de la alegría, y era el dios de la naturaleza, el que hacía brotar las plantas, y era el dios que mantenía la unidad entre todos. Era un dios extraño, y además era un dios que no tenía forma antropomórfica, sino que se representaba con esta especie de espiral, y en medio había una flor llamada Nahuioyin, que a partir de ese momento comienza a ser el símbolo de ese dios de la vida y de ese dios universal y cósmico que mantiene a todos unidos. Ometeotl. ¿Sabéis cómo conocían a Ometeotl? A ver si os suena algo. El creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra, el verdaderísimo Dios por quien se vive. ¡Ay, qué casualidad! Resulta que la Virgen se identifica a sí misma como la madre de este. Fijaros cómo es un mensaje para los aztecas. Es un mensaje para los indígenas, que ellos comprendieron perfectamente. Pero no queda ahí todo. Vamos a estudiar con calma los símbolos.